Ya. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, los poquitos que hemos venido. Es una pena, porque el tema creo que es un tema muy interesante. Y bueno, pues nos lo perdemos, no nos lo perdemos, porque a través del modo online lo están viendo en su casa sin salir a la calle con los rigores del calor que estamos teniendo. Y bueno, pues precisamente mi saludo a los presentes, que la frase es muy manida esa de somos pocos pero somos los mejores. Bueno, pues sí, somos los mejores de los que estamos aquí, sin duda. Que bueno, un saludo a vosotros presentes y a los que desde casa nos están viendo. Y un saludo de nuestro presidente, no sé si le conocéis. Yo no. No. Tampoco. Bueno, pues me ha parecido que os salude en su nombre y que os pida disculpas porque resulta que él es hombre en activo, es joven, no como yo, que yo ya vivo de las rentas. Él todavía tiene que trabajar, es profesor de universidad y tenía una reunión hoy a las 6, entonces no podía venir aquí. Entonces, que le disculpéis, que lo siente mucho porque él quería estar aquí hoy. Y bueno, pues naturalmente es una costumbre inveterada de esta casa presentar al presentador, en este caso la presentadora, porque luego el conferenciante ya es ella la que se va a encargar de contarnos sus virtudes, que yo esperaba un hombre con el pelo blanco, totalmente blanco, y con un bastón, porque con este currículum que tengo yo aquí, es increíble que con esta edad se pueda llegar a tanto. Has comprado un rastro. Bueno, enhorabuena porque desde luego todo lo que has hecho parece casi imposible que se pueda conseguir, no en toda la vida, no me parece imposible. Bien, pues en este caso yo voy a presentar a doña Elena Nobel Picazo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, colegiado 29.585, abogado en ejercicio desde el año 1990, quiere decir que ya tiene práctica, ya se le han quitado los nervios. Desde el mes de junio del 20 del año pasado, está al frente como socia fundadora del despacho de abogados El Bufete del Mercado, con sede en el Mercado de la Cebada, corazón del madrileño barrio de la Latina. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Derecho de la Cultura, persona interesada en todo aquello que tenga que ver con la historia y la cultura en cualquiera de sus facetas. Y bueno, naturalmente no voy a eso porque para decir que es una persona importante que nos va a informar muy bien de quién es el conferenciante, lo dejo aquí para no robar tiempo a quien tiene que hablar. Yo me callo. Muchas gracias y nada, pues a disfrutar. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Yo estoy aquí hoy para presentar este evento en nombre de la Asociación Derecho de la Cultura, de la que formo parte de su junta directiva. Esta asociación es somos un grupo fundamentalmente de juristas, de personas relacionadas con el mundo del derecho, aunque es bienvenido cualquier persona que tenga interés por la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, y fundamentalmente a lo que nos dedicamos, organizamos un montón de eventos que siempre tienen relación con la cultura, el derecho, la historia o la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. No quiero alargarme en esta presentación por dar paso al profesor Ignacio Ruiz Rodríguez, que va a ser el conferenciante de hoy, que nos va a ilustrar sobre algo tan interesante como los asturianos ilustres en el Nuevo Mundo. Entonces, voy a intentar su extenso currículum, como ha dicho quien me ha presentado, voy a intentar resumirlo para pasar a lo importante, que es la conferencia.
Y el profesor Ignacio Ruiz Rodríguez es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, en donde obtuvo el premio extraordinario de licenciatura. Actualmente tiene el cargo de catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es director de la Cátedra Universitaria España-Israel, que ha sido galardonada con una mención de honor en el seno del Premio Toledano en Jerusalén, Israel. Ha impartido numerosos cursos y seminarios en distintas universidades españolas e internacionales como Francia, Italia, Bulgaria, Argentina, México, Francia, Israel, entre otras muchas. Ha ofrecido más de 200 conferencias científicas en prestigiosas universidades españolas y extranjeras. También ha realizado estancias de investigación en varias universidades europeas y americanas, como Italia, Bulgaria, Argentina, México o Cuba. Es medalla de honor de la Asociación Española de Socorros Mutuos, insignia honorífica del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y alférez mayor de la localidad de Cuéllar, en Segovia. Representante ad honorem del Instituto de Administración Pública del Estado de México para España y la Unión Europea. También es miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Premio a la mejor publicación universitaria española del año 2011 por la obra Las instrucciones a los embajadores españoles del siglo XVIII, publicado por la Universidad de Córdoba, aquí en España. Ha recibido el premio Laina Serrano de Investigación Histórica y Etnográfica del año 2013 de la Diputación Provincial de Guadalajara por la obra Constitucionalismo Español y Diputación Provincial de las Guadalajaras, de España, América. Miembro del Comité Editorial de la Revista de Derecho de la Cultura, publicación científica que edita nuestra asociación Derecho de la Cultura, y también es autor de más de 120 publicaciones científicas que han visto la luz en distintos países como España, Francia, Alemania, México, Venezuela, Argentina o Israel. He de decir, a modo de anécdota, que cuando Rafa, te tengo que decir, me dijo que hiciera una breve, una reseña mía para que me presentara, es que no sé cómo te llamo. Andrés, para que me presentara, claro, yo veía el currículum de Ignacio y digo, ¿yo qué cuento si yo no tengo mucho? O sea, salvo que llevo mucho tiempo en ejercicio, es que no tengo mucho más que contar. Entonces, a mí me encantaría tener este currículum. No creo que nunca lo llegue a lograr, pero bueno. Y nada más, les dejo con el profesor Ignacio Ruiz y con sus asturianos ilustres. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer regresar a esta insigne casa, a esta insigne institución de gente buena y por lo tanto, aunque estemos pocos, lo poco que estamos, somos los mejores de los que estamos. Y en todo caso, yo he dado conferencias así en petit comité para mis amigos. Yo creo que lo hacemos todo de cuando en cuando. Nos preguntan por alguna anécdota que conocemos, siempre se nos pregunta, oye, ¿y tú cómo? Pues aquí como estamos entre amigos y entre gente buena, pues vamos a tener una charla de amigos. Y luego esto no quita que la haya preparado y la haya preparado a conciencia porque merece la pena hacerlo bien. Y luego si queréis montamos un debate entre la gente que estamos y anécdotas tengo unas pocas, porque la verdad que me lo he pasado muy bien preparando esta conferencia. Y sobre todo porque está muy reciente un libro que acabo de publicar sobre España y la Florida. Sabemos que este año 2021 celebramos el bicentenario de lo que es la ratificación del Tratado Adams-Onís, en virtud del cual España salía de manera definitivamente de lo que es una serie de territorios históricos que habían pertenecido a la monarquía hispánica, entre ellos el territorio de la Florida, en donde los asturianos, estos asturianos ilustres, tuvieron mucho que ver, ya no solamente por parte de este adelantado Avilés, sino por parte de otros asturianos que durante mucho tiempo, durante siglos, dejaron su impronta en este territorio español. Es curioso porque
En la década de los 90 del siglo pasado yo comencé a viajar por América, y el primer lugar que viajé fue Argentina. Estuve en Argentina, estuve en Chile, aproveché para acercarme también a Brasil, y es curioso porque paseando por las calles de Buenos Aires o de Córdoba, Argentina, me encontraba con la Casa de Asturias. Y era entrar allí y enseguida me topaba con gente buena y con sidra. Qué cosa más curiosa en Argentina, que estas personas a lo mejor, que va, habían llevado esa impronta, ¿no? Y es curioso también porque para los españoles se utiliza un genérico, que es el de gallegos, éramos los gallegos, y ahí se engloba a castellanos, gallegos, cántabros, y también a los propios asturianos. En un éxodo muy importante que se va a desarrollar a partir del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, más allá de lo que es el periodo de las independencias americanas, en donde también los asturianos tuvieron una impronta en la defensa de lo que es la monarquía española en aquellas tierras. Bueno, será después de esa reactivación, llamémoslo así, de esa hermandad que ha existido durante siglos entre estas gentes de esta España a aquellas gentes que en su mayoría muy significativa descienden también de esta España. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, existe una gran diáspora fundamentalmente de gallegos y asturianos a tierras americanas, en donde iban buscando fortuna, donde la adquirían muy poquitos, y son esos indianos que luego regresaron y dejaron esas maravillosas viviendas que todavía podemos contemplar en Asturias, y otros, la gran mayoría, por desgracia, formaron parte del anonimato. Entonces esta charla de amigos, de gente decente, en esta institución decente, va sobre ellos, porque todos fueron importantes. Lo que pasa es que unos pasaron a la posteridad por haber realizado una acción meritoria para los intereses de la monarquía española, frente a la gran mayoría que fueron emigrantes anónimos, donde prácticamente el 90% quedaron allí y no volvieron por la vergüenza de regresar sin recursos, por la vergüenza de haber emigrado, de los cuales se esperaba que llegaran y consiguieran esa ansiada fortuna, y por la vergüenza de no regresar tan pobres prácticamente a como se fueron, quedaron allí, y sus descendientes todavía siguen allí. Es por eso que es una historia de éxodo, ¿no? de búsqueda de fortuna, en donde la gran mayoría de las ocasiones esta fortuna no llegó. Hay una cuestión básica que yo a mis alumnos en la universidad siempre les recuerdo, y es que la incorporación de ese infinito, prácticamente infinito, territorio americano a la soberanía de la monarquía hispánica fue en cierto modo la continuación de lo que fue una larga etapa que se estuvo ya desarrollando en el mundo medieval, de incorporar tierras que habían sido aprendidas a lo que es el Islam, y por lo tanto la ampliación de las fronteras naturales de una serie de territorios históricos que habían surgido a partir de la Reconquista, y en donde evidentemente hay un lugar idilizado, un lugar que pasa a formar parte de lo que son las fechas claves de la historia de España, y es la mítica batalla de Covadonga, en donde para los autores musulmanes no dejó de ser una mera escaramuza, pero para la cristiandad significó un punto de inflexión, que luego se repetiría algún año más tarde en Poitiers, en donde por primera vez en la historia los ejércitos musulmanes son derrotados abiertamente. Una batalla liderada por Carlos Martel, y en donde se habla abiertamente de acabar con la cristiandad o resistir y sobreponerse a lo que había sido la invasión musulmana.
Es curioso porque en el año 799 Alcuino de York recordaba cómo únicamente a través de la cristiandad y la recreación del imperio podremos salvarnos de la extinción. En aquel momento la gente pensaba que si se acababa la cristiandad se acababa el mundo y por lo tanto llegaba el juicio final. Bueno, pues esta diáspora que se va a realizar a tierras americanas, muchos, entre ellos yo, entendemos que es una especie de continuidad a lo que ha sido esa diáspora que se estaba realizando sobre las tierras aprendidas a los musulmanes y que ahora se va a extender a tierras americanas. Y como estamos entre amigos, os contaré un cotilleo. Muchos pensaban que la única fórmula posible para salvar a la humanidad se podría realizar a través de la inmensa empresa que estaban desarrollando los Reyes Católicos con esa empresa americana y que luego de manera paulatina irán repitiendo los distintos monarcas hispanos. Y así se plasma en lo que son las bulas pontificias, las bulas alejandrinas, en donde se cede prácticamente a la monarquía castellana la mitad de la tierra con la única obligación de evangelizarles, porque había que salvar a las gentes. Y como consecuencia de ello, en el siglo XVI, una generación entera de castellanos se va a trasladar al Nuevo Mundo. A la búsqueda de fortuna, sí, pero también como consecuencia de esa idea de evangelizar el Nuevo Mundo que había sido el gran acuerdo al que habían llegado los monarcas castellanos con el pontífice a cambio de la cesión de la mitad del planeta. Muchos de esos que irán a evangelizar el Nuevo Mundo habían nacido en tierras asturianas. Ahora os contaré algunos de sus nombres. Gentes anónimas, pero que como consecuencia de esa formación intelectual que van a recibir fundamentalmente en la Universidad de Salamanca o en la Universidad de Alcalá, aquí al ladito, estos asturianos serán parte de lo que es ahora la religión mayoritaria en América, el catolicismo. Y evidentemente esta migración a América empieza en el siglo XVI, se redujo en el siglo XVIII como consecuencia de determinadas trabas que van a introducir los borbones a la emigración, se paraliza casi en seco en el siglo XIX como consecuencia de los procesos de independencia de estos territorios americanos de la metrópoli o de lo que es España en sí, y se reanuda unas décadas más tarde hasta profundizar ya en esta gran emigración, sobre todo en el siglo XX. Hay una imagen que es la madre del emigrante, que todos conocemos, que en cierto modo nos llena de ternura, nos llena de dolor y nos llena en cierto modo de nostalgia, ¿no? Y es la madre que se despide de sus hijos, ¿no? Cuando marchan a América a la búsqueda de mejor fortuna, ¿no? Igual lo encontramos en Boal también. Es una foto, que es la de la derecha, que es la que inspira el monumento existente en esta localidad asturiana, ¿no? Y es la necesaria migración de una tierra pobre, de una tierra que busca mejorar la fortuna de sus gentes a través de la migración. Esta migración, sobre todo, que se está desarrollando ya en el siglo XX. Más allá de todo ello, ¿qué es lo que está pasando desde el mismo momento de la incorporación de América a la soberanía castellana? Pues lo que está pasando es que, en principio, los asturianos no tenían mucho que decir, por cuanto la empresa americana fue liderada por personas que se encontraban en las cercanías del monarca. Y sin embargo, en la trastienda lo que estamos viendo es también esta presencia de asturianos en ese proceso de independencia, ese proceso de incorporación de lo que es la monarquía española en todo ese territorio americano que se está incorporando.
Es curioso porque, por ejemplo, aquí tengo una serie de datos. En la preparación del viaje de Colón tuvo una gran importancia Alonso de Quintanilla. Era uno de los principales personajes cercanos a los reyes católicos. Alonso de Quintanilla es el contador de los monarcas. Había nacido en Paderni, al sur de Oviedo, situado en lo que Antonio de Nebrija, ese gran gramático, denominaba la oscura Asturias. Bueno, pues Quintanilla no solo va a desarrollar una actividad económica al servicio de los monarcas católicos, sino que también fue consejero, agente real, jurista, hombre de Estado, regidor de Medina del Campo, virrey de Navarra y fundador de la Santa Hermandad. Pues bien, este asturiano es uno de los artífices de lo que es el hecho de conseguir las rentas para sufragar el viaje de Cristóbal Colón a América, y por lo tanto, lejos de lo que habitualmente se cuenta de que la empresa americana está protagonizada fundamentalmente por estos castellanos viejos, estos personajes cercanos al monarca o incluso al propio almirante Colón, bueno, pues el sujeto o uno de los sujetos que consiguen las rentas para que el viaje a América sea una realidad, pues era un asturiano, y por lo tanto el protagonismo también está en esos primeros momentos. También cuentan los documentos que en ese primer viaje de Cristóbal Colón a América, más allá de los tradicionales andaluces que se presentan, había un paje llamado Pedro de Acevedo, que las crónicas parecen ubicarlo en Castropol como lugar de nacimiento, y por lo tanto también vemos que en ese primer viaje de Cristóbal Colón a tierras americanas ya había un asturiano. En el siglo XVI empiezan a crearse los virreinatos, y vemos dos inmensos virreinatos, uno al norte, que sería el de la Nueva España, otro al sur, que sería el virreinato del Perú, y luego más tarde, en el siglo XVIII, aparecen otros dos grandes virreinatos, desmembrando el originario virreinato del Perú, como fue en primer lugar el de la Nueva Granada, y luego más tarde, de manera ulterior, el virreinato del Río de la Plata. Bueno, pues aquí aparecen también asturianos en todo ello. Le voy a citar unos nombres que he conseguido buceando en los archivos. La gran mayoría de ellos es que son desconocidos. Pues miren, había un tal Juan Fernández de Navia, y por lo tanto asturiano, que viaja a América en 1590. Otro Pedro de Navia aparece emigrando a México como fiscal de la Real Audiencia el 4 de mayo de 1634. Son personajes anónimos, no los conoce nadie. Victorio de Navia, pues este señor era un ilustre militar, aparece en un catálogo de documentos del Archivo General de Indias y está en tierras americanas en el siglo XVIII. Aparece un teniente de milicias llamado Francisco de Navia. Luego aparece un tal Joaquín de Navia, sargento de los dragones de Buenos Aires en 1787. Aparece José María de Navia, también en el siglo XVIII en América. José Bernardo de Navia, escribano del Consejo de Indias. Aparece otro sujeto, Cristóbal Lebrón, de Puerto de Vega. Pues este fue el primer togado de Indias en Santo Domingo en el año 1511. La nómina de asturianos existentes ya desde el primer momento de la presencia de España en tierras americanas es amplísima. Alonso de Lebrón participó junto a Cabeza de Vaca en la conquista de Paraguay. Fue el primer misionero franciscano que predicó la fe de Cristo en estas tierras. Anda, los asturianos están desde el primer momento en tierras americanas. Santiago García, también de Navia, aparece en la Real Audiencia de Santo Domingo. Juan Alonso de Navia viaja a Chile a mediados del siglo XVI. Juan Alonso de Navia, que se llamaba también como este, fue gobernador de La Habana. Juan López de Quirón, natural también de Navia, y su mujer, María Fernández, natural de Luarca, aparecen también en tierras americanas a finales del siglo XVI. Adán Díaz,
también de Navia. Aparece en el siglo XVII en tierras americanas. Fernando Trelles de Villaiz, natural de Villapedro, corregidor de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Son decenas de asturianos los que están ocupando ya cargos importantes de la administración, de esta administración americana, prácticamente desde el mismo momento del descubrimiento. Otras fuentes hablan de Alonso López de Lois, otro personaje oriundo de Castropol y fundador de Santa Elena del Río Grande, en lo que actualmente sería México. Aparece Juan Bueno, Rodrigo de Evia, Alonso de Luarca, Diego de Collo. Entre los conquistadores hay que recordar siempre a Pedro Menéndez de Avilés, que es el que nos están citando constantemente, que es el adelantado de la Florida, y Gonzalo Díaz de Pineda, quien acompañó a Pizarro en la conquista de Perú. Vamos a centrarnos en Pedro Menéndez de Avilés. Este personaje, este adelantado español en tierra de la Florida, aparece constantemente referenciado en el libro que les acabo de decir y que acabo de publicar sobre el bicentenario de lo que es la ratificación del Tratado Adams-Onís. Bueno, Pedro Menéndez de Avilés narra a través de una serie de documentos todo lo que es la empresa americana que está desarrollando por encargo del monarca. Y por lo tanto, Pedro Menéndez de Avilés entra en contacto con la población aborigen, a los cuales, como consecuencia además de las instrucciones que portaba, va a tratar con una singular atención, siempre y cuando no se levantaran contra el monarca español. De este modo, este personaje, nacido en San Esteban de Tapia, concejo de Castropol, en torno al año 1554, que en sus comienzos fue armador y navegante por la costa cantábrica, finalmente acaba en tierras americanas. Quizá lo más importante y lo más destacado de Menéndez de Avilés, sin perjuicio de que luego podamos hablar todo lo que queramos sobre él, es que en el año 1565 va a ser el fundador de la primera localidad erigida en los actuales Estados Unidos de América. Y por lo tanto, San Agustín de la Florida es obra de Menéndez de Avilés, que es, insisto, la primera ciudad erigida en los actuales Estados Unidos de América. No tiene ni comparación con las otras urbes que se fueron fundando fundamentalmente ya en el siglo XVI, a finales del XVI, o ya sobre todo en el siglo XVII. En la expedición de Menéndez de Avilés había gentes, hombres y mujeres, nacidos en Grecia, en Francia, en Portugal, en el norte de África, en Italia, en Flandes, pero también había personas procedentes de Asturias y por lo tanto los primeros asturianos que estuvieron presentes en los actuales Estados Unidos de América lo estuvieron antes, mucho antes de que se fundaran los actuales Estados Unidos. Y por lo tanto, antes de que existieran Estados Unidos, ya había asturianos en tierras que hoy componen o forman parte de este inmenso país. Entre ellos, por lo menos 40 personas nacidas en Asturias acompañaron a Menéndez de Avilés en esta empresa. También es cierto que en esta empresa había por lo menos 2.000 personas, pero 40 de ellos por lo menos eran de origen asturiano. Entre ellos, he buscado los archivos, está representado no solo Avilés, sino también Riba de Sella y Villaviciosa. También había gente de Pravia, de Oviedo, de Gijón, etcétera, etcétera. Otro personaje que quiero presentarles es a Fernando Valdés y Salas. Se trata de uno de los personajes más importantes
en lo que es la relación de la monarquía española con tierras americanas. Además, su hermano, Juan Valdés y Salas, antes de llegar a Junco, también era asturiano, también de Salas, y fallece en Cuzco en 1585. Es uno de los personajes más importantes también de este territorio americano, en concreto el Perú. Es curioso también porque entre el año 1592 y el año 1594 aparece en tierras de la Florida el gobernador Rodrigo de Junco. Bueno, pues este gobernador había nacido en Ribadesella. Otro personaje es Gonzalo Méndez de Cancio, también asturiano y que también estuvo al frente de la gobernación de la Florida. En este caso concreto he estudiado también los documentos relativos a Gonzalo Méndez de Cancio y encontré un documento del 22 de marzo del año 1596, en donde el propio rey Felipe II le está nombrando capitán general de la Florida, en cuyo cargo habían sido predecesores ya el citado Pedro Martínez de Avilés y su sobrino, Pedro Menéndez Marqués de Avilés. Bueno, pues este sobrino del adelantado es curioso porque aparece mucho en el libro que he escrito sobre la Florida y era un tipo de armas tomar, porque se enfrentó en varias ocasiones a los ingleses y no tuvo nunca piedad de ellos. O sea, no tenía piedad con los ingleses. También era un personaje ciertamente corrupto, por cuanto aprovechó un enfrentamiento que tuvo con los ingleses para alegar que los ingleses habían robado el tesoro de la gobernación, cuando realmente se lo habían quedado él. Tuvo un proceso abierto en la Capitanía General de La Habana y no sé cómo acabó, porque el documento se perdió, o no lo he encontrado, o no existe. Pero el caso es que el sobrino de Menéndez de Avilés era un personaje de armas tomar. También en el libro cuento cómo su tío le encarga quedarse al frente de la Armada y cómo lo aprovechaba también para lo que es el contrabando. Bueno, aprovechaba el momento, ¿no? Y es curioso porque con Méndez de Cancio, cuando él regrese a tierra de España, su mujer había nacido en Mondoñedo, en tierra de Galicia, y cuando regresa a España trae una arqueta, ahí está la célebre arqueta, trae dos arquetas, una de ellas todavía se conserva en su casa, en casa solariega. Bueno, trae la primera semilla de maíz. En España no se conocía el maíz todavía y es Méndez de Cancio el que la trae. Y el primer lugar donde se va a plantar el maíz va a ser en Mondoñedo, en Galicia, y luego se va a extender prácticamente por toda España. Ya en el siglo XVII, entre los años 1612 y 1613, nos encontramos al frente también del territorio de la gobernación de la Florida a dos gobernadores interinos. Se trata de Juan de Arrazola, o Arrasola, y José de Oliveira, al cual le va a sustituir otro asturiano también, Juan Treviño de Guillamás, quien ocuparía el cargo entre el año 1613 a 1618. Este Juan Treviño había nacido en Avilés, fue nombrado capitán general y gobernador de la Florida en el año 1613, se traslada a San Agustín y en el año 1618, como he dicho, el 2 de agosto de 1618, va a renunciar al cargo. Este Juan Treviño también será gobernador de Venezuela entre el año 1621 y 1623 y también de la isla Margarita hasta el año 1636, en el cual fallece. He indagado también en la lista de
sacerdotes que iban, algunas ya rarísimas, buscadas en documentos de lo más raro. Es curioso porque nos encontramos en esta lista de los muchos que iban a la Florida a un tal Gabriel Arias, natural de Asturias. Y dentro del ámbito eclesiástico también me he encontrado a Ignacio García de Escucha, prácticamente desconocido por mí hasta que empecé esta investigación para lo que es la conferencia que ahora estamos viendo. Ignacio García de Escucha, arquitecto asturiano, célebre en tierras americanas entre el año 1580 y el año 1629, pues bien, es uno de los más importantes personajes de la vida artística del territorio de la Nueva Granada. Y aquí tenemos algunas de la herencia de este señor. Él había nacido en el año 1580 en Porcello, en Gijón. Llega a Santa Fe en el año 1616 y estuvo dedicado hasta su muerte, al parecer de muerte natural, a lo que es el arte en el territorio de la Nueva Granada. Bueno, pues aquí tenemos parte de su obra en ese inmenso virreinato. Otro personaje importante es Lorenzo Antonio de Granda y Balbín, nacido el 13 de junio del año 1651 en Lastres, Asturias, y va a fallecer en tierras americanas. Bueno, pues este señor fue el gobernador de la provincia de Costa Rica entre los años 1707 a 1712. Llevó una vida de servicio a la monarquía en lo que son los ejércitos de Flandes, Cataluña, Navarra. Estuvo en Hungría peleando contra los turcos, estuvo en Belgrado también peleando con los turcos, y cuando llega a América se convierte en el alcalde mayor de las minas de Nueva Granada y también gobernador y capitán general de la provincia de Santa Marta. El 5 de mayo de 1503, Felipe V le nombra gobernador de Costa Rica y luego más tarde se dedicará a una labor de mejora de ese territorio centroamericano. Importante también es Juan Blanco. Juan Blanco es un piloñés que vivió entre los siglos XVII y XVIII, emigra a México e hizo una gran fortuna y fue distinguido por la corona española con el título de alférez real. Bueno, después de numerosas empresas desarrolladas en el territorio americano, va a hacer una gran fortuna, murió soltero y se dedicó, entre otras cuestiones, a mejorar lo que es determinadas acciones en beneficio de la gente pobre. No hace mucho a mí me hablaban de Francisco Cuervo y Valdés. Es uno de los personajes más importantes de la historia de América y casi nadie lo conocía. Y cuando uno le dice, oye, ¿has oído hablar de Albuquerque? Bueno, pues él es el fundador de Albuquerque, una de las más importantes localidades norteamericanas, en concreto del estado norteamericano de Nuevo México. Pues él nació en Llanes, en Asturias, en el año 1650. Y esta estatua fue erigida en su honor en esta localidad norteamericana. Es curioso porque los duques de Albuquerque es una familia nobiliaria española con una trayectoria importantísima. Bueno, pues le puso ese nombre en honor a ese linaje español tan importante. No solamente está presente en la historia de esta localidad norteamericana, Albuquerque, sino también fue capitán de infantería en el Real de San Juan Bautista de la provincia de Sonora, en la Nueva España. Fue alcalde mayor y capitán de guerra de esa provincia de Sonora. Fue gobernador y teniente capitán general de Coahuila. Estuvo por Guadalajara, México,
fue nombrado gobernador de esa provincia de Nuevo México, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo una trayectoria importantísima para acabar en este actual estado norteamericano de Nuevo México, erigiendo una de las localidades más importantes. Otro personaje nace en el año 1717, estoy hablando de Alonso Carrillo de la Bandera, nace en Gijón y es autor de un libro excepcional sobre viajes a la América Virreinal. De hecho, la obra se llama El Lazarillo de Ciegos Caminantes, que narra un itinerario que él mismo desarrolla entre el año 1771 a 1773, que va desde Montevideo hasta Lima, pasando por Buenos Aires, Córdoba, Salta, Potosí, Chuquisaca y Cuzco. Hasta no hace mucho tiempo fue una de las obras de obligatoria lectura para todos aquellos que quisieran recrearse en ese trayecto tan importante en esas tierras americanas. Otro personaje importante es Alonso Álvarez, natural de Asturias, no he encontrado más datos. También se cita entre esos datos el concejo de Castro Pulido Viñón. Bueno, pues este fue uno de los más importantes personajes en la historia de Nueva España. Pero también he encontrado documentos de criados asturianos que acompañaban a hacendados que allí están visitando el nuevo mundo. En este caso hay un criado llamado Manuel María Farto, asturiano. Hay personajes que, como Gonzalo Fernández de Oviedo, no nació en Asturias, pero sí era origen asturiano. En este caso había nacido en Madrid, de ascendencia noble asturiana, pues dice el documento, sus progenitores eran naturales del Principado de Asturias, de Oviedo, procreados en un pequeño pueblo que se dice Bolondés, de la feligresía de San Miguel de Bascones y concejo de Grado, notables, hijosdalgos y de nobles solares. Pues bien, de muy joven, Gonzalo Fernández de Oviedo entró al servicio de un hijo bastardo de Fernando el Católico llamado Don Alfonso de Aragón. Y este personaje va a labrar una tarea importantísima en el seno de esa España en transición entre el mundo medieval y la Edad Moderna. Y sobre todo está muy presente en lo que es la rendición de Granada. Insisto, aunque él no había nacido en Asturias, era asturiano de sangre. Él presencia la rendición de Granada en 1492 y también va a presenciar el regreso de Cristóbal Colón tras su primer viaje. Conoció a los hijos de Cristóbal Colón, que eran pajes del príncipe. Conoció también la muerte del infante en 1497, etcétera, etcétera. Otro personaje importantísimo es Luis de Onís. Luis de Onís, que como todo el mundo sabe, había nacido en Cantalapiedra, en Salamanca, actual provincia española de Salamanca, el 4 de junio del año 1762. Era hijo de Joaquín de Onís, uno de los personajes más importantes en cuanto a propietarios de tierra en esta localidad salmantina, pero que también pertenecía a una familia noble y de origen asturiano. Bueno, pues Luis de Onís, insisto, es un personaje importantísimo en cuanto a la diplomacia española. Luis de Onís, tras desarrollar una tarea diplomática en tierras europeas, es enviado por la Junta Suprema a tierras americanas. La Junta Gobernativa Suprema de España e Indias es enviado a tierras de América, a Estados Unidos, a negociar con los Estados Unidos lo que será ese tratado de transcontinentalidad, o que hoy lleva su nombre, es el célebre tratado Adams-Onís.
En virtud de ese tratado se están fijando los límites septentrionales entre España y los Estados Unidos de América. Y en virtud de ese tratado, ahora estamos celebrando el bicentenario de su ratificación y por lo tanto de la salida de la soberanía española de ese territorio como es el de la Florida, en donde un antepasado también asturiano, Menéndez de Avilés, había sido el adelantado. Y por lo tanto, si un asturiano abrió camino a España, a esas tierras norteamericanas, una persona de sangre asturiana, como fue don Luis Donís, es el encargado de negociar ese tratado con los Estados Unidos de América. Otro personaje también interesante es un prelado, Manuel Abad y Queipo. Bueno, pues este señor había nacido en Villalpedre, Granda de Salime, en Asturias, el 24 de agosto del año 1751. Bueno, pues este señor ejerció el cargo de obispo de Michoacán en México y llegó a ser ministro de esa España del siglo XVIII. Cuando uno habla de Michoacán en México, lo primero que tiene que pensar es que se trata de una de las localidades más ricas del territorio de la Nueva España. Simplemente a modo de anécdota, dos de los monumentos célebres que pudo contemplar Manuel Abad y Queipo en Michoacán es la Catedral de Valladolid, ahora llamada Morelia. En la época de la independencia era muy habitual no solamente cincelar los escudos reales en piedra, sino también cambiar el nombre de la localidad. Y uno de los próceres de la independencia de la Nueva España fue Morelos, que había nacido en Valladolid. Bueno, pues en esta localidad, en la cual he estado muchísimas veces, entre otras cuestiones porque he dado muchas clases en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bueno, pues a mí me fascina la catedral. En aquella zona se utiliza mucho la piedra rosa, que es la típica de la antigua Valladolid, ahora conocido como Morelia, ¿no? Bueno, pues la catedral de Morelia es más grande que la capital, o sea, que la catedral de México. Dicen los puristas que eso fue porque se equivocaron en los planos. Hicieron los planos para construir la catedral y por eso la catedral de Morelia es más grande que la de México. Y esta catedral es Patrimonio de la Humanidad, porque la ciudad de Morelia ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Y la parte histórica de esa Valladolid de Michoacán, donde Manuel Abad y Queipo estuvo durante largos años, es la típica localidad castellana, pero con ese encanto asturiano, porque estuvo presente. Y luego tenemos un acueducto, que es el que está abajo a la izquierda, también obra de los españoles durante todo el tiempo que estuvimos allí presente, construido fundamentalmente con esa piedra de color rosa. Insisto, Morelia, Valladolid, en donde estuvo este obispo asturiano, es patrimonio de la humanidad. Y otro asturiano universal. Otro asturiano universal, ¿quién no conoce a José Ramón o a José Andrés, que es como realmente es conocido, ¿no? Estuve indagando también en la vida de José Andrés, que nace en Mieres, Asturias, el 13 de julio del año 1969, y después de criarse los primeros años en su tierra, se traslada a Barcelona y luego más tarde empieza su intromisión en el mundo de la restauración y la hostelería, ¿no? Es curioso cómo él acaba aprendiendo en el Bulli
que en ese momento está regentado por Ferran Adrià, uno de los lugares más paradisíacos para todos aquellos amantes de la gastronomía. Con 21 años, siendo apenas un chaval, se marcha a Estados Unidos para trabajar en un restaurante, el restaurante Paradís Barcelona, como cocinero y como creador de gastronomía. A principios de los 90 está en Nueva York, en donde trabaja en varios restaurantes también. Bueno, pues este asturiano universal es uno de los personajes de más reconocida trayectoria, entre ellos por los propios presidentes de los Estados Unidos de América. Sobre todo por Trump. Sí, sobre todo por Trump. Es curioso porque José Andrés ha sido incluso nominado para el Premio Nobel de la Paz, cosa que Donald Trump creo que no lo ha hecho. Y lo ha sido por su compromiso con los afectados por los desastres naturales, por estar implicado en misiones humanitarias. Incluso ha recibido importantes reconocimientos por parte de diversas instituciones universales, en donde se insiste en que se trata de un ser humano excepcional, generoso y compasivo. La propia revista Time lo considera una de las 100 personas más influyentes del mundo. Por lo tanto, eso no es baladí. Esta revista Time citada lo define como un icono culinario conocido por su labor innovadora y refinada. En el año 2020 recibió el premio Basque Culinary World Prize por su implicación social de su ONG World Central Kitchen durante la pandemia del COVID-19, en donde ha coordinado y movilizado a centenares de cocineros y voluntarios de todo el mundo para servir alrededor de 25 millones de comidas a estas personas que tanto lo necesitan. En enero del año 2021, en este mismo año, participó como invitado en un programa de cocina que se llamaba Selena Maschef, presentado por esta popular actriz y cantante Selena Gómez en los Estados Unidos de América. También es curioso porque este personaje no tiene ningún rubor en salir a la calle a repartir los tuppers de comida a la gente que lo necesita. Insisto, estamos hablando de que se calcula que ha entregado 25 millones de comida a lo largo de su vida. Y bueno, y no quiero finalizar mi charla recordando el Día de América que se celebra en Asturias, y además es una fiesta de interés turístico que se celebra todos los 19 de septiembre de cada año. Ahora con la pandemia se ha paralizado, pero se volverá a repetir. Lo que quiero decir con esta charla es que asturianos ilustres ha habido desde el mismo momento de lo que es la idea de Cristóbal Colón de embarcarse hacia las Indias por una nueva vía que no era la utilizada por los chinos o aquella célebre ruta de la seda, luego bloqueada ya en el siglo XV como consecuencia del poder islámico. Tampoco seguir la ruta de circunnavegación del continente africano a través de ese proyecto que desarrollaron los portugueses, sino que cuando se plantea este proyecto colombino, primero aquí en Alcalá de Henares, en la célebre Casa de la Entrevista, y finalmente las capitulaciones de Santa Fe, que es cuando realmente se materializa este proyecto colombino, los asturianos ya están presentes. Y ya están presentes en ese momento. Y están presentes en el primer viaje de Colón. Y están presentes creando la primera localidad que se erige en los Estados Unidos de América. Y están presentes en la Nueva España. Y están presentes en la Nueva Granada.
y están presentes en el Virreinato del Río de la Plata. Y están presentes fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, pero mucho más todavía en el siglo XX. Porque los asturianos, como muchas otras gentes de España, han encontrado en la emigración el lugar idóneo. No todos pudieron emigrar como adelantados como Menéndez de Avilés, no todos pudieron emigrar como José Andrés, y no todos pudieron emigrar ocupando un cargo de la administración. Y por lo tanto, para mí, todos los asturianos son ilustres. Muchas gracias. Y ahora, si tienen alguna pregunta o tienen alguna pregunta, quieren decir algo. Sí, yo sí. Primero, decirle que lamento profundamente que esta maravillosa exposición no la haya oído público presente. Como docente, también le quiero decir que lo ha transmitido maravillosamente, que yo me ha ilustrado mucho el saber la importancia de los asturianos antes de lo que nosotros conocemos por los indianos. Y pienso que un castellano, un extremeño, querrían ir en Castilla, todo es tierra seca, pero Asturias es húmeda, tenían patatas y berzas. Y qué animosos eran. Ese es el carácter de los asturianos. Y se lo está diciendo una señora que pertenece a la casa, que no es asturiana, pero que por mi amor a Asturias me han acogido maravillosamente. Y luego, ya que estamos aquí en Petit Comité, le voy a hacer una confesión. ¿Puedo, Andrés? ¿Me dejas? Yo soy recientemente viuda de un asturiano, nieto de indianos por ambas partes. Uno aportó mucho, ahora le diré lo que ha conseguido, y otro dejó toda su fortuna, toda la fortuna la dejó en Cuba, y lógicamente con Fidel Castro, pues esas magníficas mansiones que dejó, pues las perdieron. Y este año en Asturias, el pueblo ejemplar se lo asignaron a una aldea que se llama Somán, no sé si usted la conoce. Pues bueno, yo estaba tremendamente deprimida por la muerte de mi marido, por el virus, pero bueno, la Casa Real pues dijo, esta casa, que mi marido era el heredero de la casa más emblemática que hay allí en Somao, pues dijeron, ¿quién lo va a explicar? Y bueno, insistieron tanto que, a pesar de que en Madrid no dejaban salir, pero las mujeres somos menos cobardes que algunos hombres, y me fui a Chamartín a hablar con la policía y me dejó, y estaba allí enseñándoselo yo a los reyes. Parecen fríos en estas visitas, y no es porque yo se lo explicara bien, pero si ustedes supieran con qué atención escucharon la historia de los indianos, concretamente yo les expliqué la casa, cómo se hizo, el jardín, el panteón, porque eso tiene una capilla, están allí enterrados todos los antepasados, y con qué atención tanto la reina como el rey y como las hijas. Y me impresionó porque eso a lo mejor no les interesaba, pero a ellos les motivó muchísimo. Luego, Asturias tiene un arraigo muy grande en los españoles, y por eso, pues bueno, pues le agradezco todo lo que ha dicho usted. Nos dicen que Asturias regaló a España 16 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Bueno, pues no sé, yo claro, la quiero mucho. La verdad es que yo, cuando empecé a preparar esta conferencia, me lo decía Mónica según veníamos para acá, dice, esta te la has tenido que trabajar. Sí. Yo normalmente,
cuando doy una conferencia, doy conferencias sobre lo que conozco muy bien. El tema de los asturianos ilustres yo conocía, pues, todos los aquí presentes, algunos, ¿no? Y después de bucear en papeles, vamos, que me he ido incluso al archivo a buscar papeles, digo, si es que hay asturianos por todos los sitios. Y lo que nos transmiten habitualmente, porque claro, uno mira las casas regionales, por llamarlo así, que existen en Argentina, son muchas. Las que hay en Cuba, hay una unión de casas, también son importantes, ¿no? Pero en México también, incluso en Florida hay una casa regional de asturianos. Pero todos se refieren fundamentalmente a esta diáspora que se está produciendo segunda mitad del XIX, pero sobre todo en el siglo XX, que muchos iban simplemente para no ser reclutados para el ejército. Era algo bastante habitual. Después de la guerra civil, observamos como en América hay muchos españoles que han emigrado porque no tenían ningún interés en permanecer en una España dictatorial, y por lo tanto estos intelectuales y no intelectuales también están emigrando. Pero fundamentalmente la gente, la gran mayoría de la gente ha emigrado como consecuencia de la necesidad económica, del hambre. Sí. El hambre que arrasaba en ocasiones lo que es España, ¿no? Sí. Pero eso no es óbice para olvidar esta presencia de Asturias en toda la historia de España. No solamente Covadonga, que eso es un hecho importantísimo, sino en toda la historia de España encontramos asturianos que están presentes en la cercanía de lo que es el hecho de crear el país que actualmente conocemos, ¿no? Porque España la hemos construido entre todos, sí, pero también entre asturianos, y eso es importante recrearlo. Claro, pero, hombre, incluso cerca del rey, pues había una menina que fue muy importante, que fue la monstrua, y era inteligentísima, y cómo asesoraba al rey incluso, y era asturiana, claro. Tenemos ahí un monumento en Avilés. Claro. Y yo le quería hacer otra pregunta. ¿Tuvieron tanta importancia las misiones en Florida? Porque yo conozco las misiones de California. ¿Tuvieron esa importancia? Porque yo he visto los religiosos y las tuvieron, ¿verdad? Mucho. De hecho, lo que existía era un acercamiento al aborigen. Los aborígenes de Florida son complicados. Eran muy propensos a levantarse, a respetar sus tradiciones. No era como otras tribus aborígenes mucho más pacíficas, mucho más, como dicen por ahí, mucho más fácilmente evangelizables. Sí. Lo cierto es que en el libro lo expongo, cómo las propias autoridades reconocen que después de mucho tiempo evangelizándoles es una tarea prácticamente imposible, ¿no? Y como es prácticamente imposible, lo que vamos a hacer es convivir con ellos. La Florida, lejos de lo que se buscaba la fuente de la eterna juventud, que era lo que les había informado a Avilés, que estaban allí en la zona de la Florida, otros la buscaron por la Amazonía, ¿no? Lo que se encuentra es un territorio en donde no existe ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, y en donde el interés económico básicamente deriva del comercio que se pueda realizar con los aborígenes, ¿no? De hecho, hay incluso casas implantadas en el territorio de la Florida y la Luisiana, como era la Casa Pantón, en donde se negociaba directamente con los aborígenes, adquiriendo sus productos, fundamentalmente pieles, etcétera, que luego serían vendidas en Europa. No hay el gran negocio que se buscaba al principio, ¿no? Los españoles crearon el comisario de indios, que se encargaba de proteger a los indígenas de cualquier tipo de abuso. A mí ahora, cuando veo tirando las estatuas de Isabel la Católica o las estatuas de Cristóbal Colón, me parece una aberración, porque las grandes matanzas de indios norteamericanos van a suceder después del año 21, que es cuando España
sale definitivamente del territorio de la Florida. Y eso se extiende prácticamente por todos los territorios norteamericanos. Yo tengo algunas publicaciones sobre la formación de las fronteras norteamericanas, pero también de la zona de las Californias, y las relaciones con los aborígenes son muy bien planificadas en el ánimo de no levantarles contra el monarca, ¿no? De hecho, siempre vengo a decir aquello de las películas de Hollywood, cuando viene el indio Howe, ¿no? Jai, querían hablar con ellos, y si se levantaban contra estos blancos, es fundamentalmente por la propiedad de la tierra o por los abusos que se están realizando sobre sus personas. Y la propiedad de la tierra no porque llevaran viviendo en esas tierras durante generaciones, sino porque tenían un título de propiedad que les había dado el rey de España, y que estas autoridades norteamericanas decidieron que era papel mojado, ¿no? Misiones están presentes en tierra de la Florida desde el primer momento. Cuando Avilés está llegando a tierras norteamericanas, dentro de esas 2000 personas que la acompañaban, muchos de los que estaban con él eran religiosos, pero cualquier navío que se acercara a las costas llevaba a sus religiosos encima. Era algo inherente a cualquier tipo de expedición, de estos presidios de frontera que se estaban creando. Todas las cuestiones, porque eso deriva de las bulas alejandrinas, del compromiso que han adquirido los monarcas españoles con el Papa. Yo recibo la mitad de la tierra a cambio de esa obligación de evangelizarlas, y los monarcas lo están cumpliendo siempre que pueden. De hecho, la Universidad de Alcalá es una de las universidades más potentes que se crean en ese momento de transición entre el medievo y la Edad Moderna. Se crea fundamentalmente para dar cabida a la formación intelectual del clero. Entre otras cuestiones porque el clero en muchas ocasiones transmitía la palabra de Dios siendo analfabeto, o sea, conforme a su buen saber y entender. Y Cisneros, cuando crea la Universidad de Alcalá, la crea fundamentalmente para esa formación intelectual. Pero es que crea también el colegio trilingüe, que ahora uno dice, oye, pero tú para viajar por todo el mundo, como no sepas inglés, estás muerto. Pues lo mismo, ¿cuáles son las grandes lenguas del momento? El latín, el griego y el arameo. Pero es que además imprime la célebre Biblia políglota. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que este clero, formado intelectualmente, que además habla idiomas, lleve un texto para transmitir la imagen de Dios a todos los lugares del mundo. Y América fue ese gran compromiso. Que si cometieron barbaridades, hablemos con Antonio Montesinos, que en ese domingo de Adviento del año 1511 hizo saltar por los aires lo que es la idea que tiene o que podía tener España en tierras americanas. Pero es que en el año 1512 tenemos la Junta de Teólogos y Juristas en Burgos, en donde se plantea cómo tiene que ser la posición de España en tierras americanas, y de ahí derivan no solamente la fórmula del requerimiento, sino las célebres leyes nuevas. Y si nos fijamos, desde 1512 los españoles construyen en piedra, frente a lo que estaban haciendo los anglosajones, franceses, etcétera, en aquellas zonas donde están siendo la potencia europea responsable del territorio. Si nos vamos a América, encontramos ya monumentos históricos del siglo XVI. Vamos a Estados Unidos, a ver cuántos encontramos del siglo XVI. Bueno. Sí, yo en uno de los viajes que he hecho, concretamente en Santiago de Chile, pues he visitado los museos que había en Santiago. Y me sorprendía porque en el museo principal hay 20 salas precolombinas, 20 salas post-independencia. De la colonización nada. Y sales a la calle y todos son monumentos españoles. Todos. ¡Qué sorpresa! Bueno, qué sorpresa. Sorpresa no, porque lo presentía. Pero dices, qué ingratitud. Bueno, yo en Santiago de Chile le tuve que explicar
con una persona, hay un alto, donde hay un parque, y hay unas rejas Sí. que tienen el escudo de Carlos IV. Les Sí, puedo sí, sí, explicar sí, yo exactamente. lo que era el Pero escudo. lo único. Pero en el centro de Santiago hay un mercado de hierro Sí, en donde existe un restaurante asturiano muy sí, bueno. sí, absolutamente, sí, sí, sí. Sí. Eso sí, al Y principio... luego está el convento de los franciscanos, que es bello, ¿eh? Y tiene unas obras, el convento de los Santiago es una ciudad franciscanos. preciosa. Pero eso todo lo dices, dice, pero si es que sales a la calle y hasta el metro actual lo hemos hecho los españoles, que es maravilloso y funciona muy bien. Y dices, pero y no hay nada, o sea, no hay nada que hable de la colonización. Nada. Es que ¿Cómo hubo lo han barrido? ¿Cómo lo han barrido? una época muy larga, desgraciadamente, de ruptura con lo que es España, ¿no? Afortunadamente esa etapa se va superando. Sí. Por ejemplo, en México, cuando se produce la independencia, está vigente lo que llamaban la muerte al gachupín. El gachupín era el español. Eso afortunadamente se ha superado, no del todo, porque siempre quedan mentes obtusas, pero la gran mayoría de la gente mira más lo que nos une Sí. a lo que nos separa. Sí. Muy bien. Y lo que nos une es mucho. Mucho. Especialmente la lengua. Especialmente el milagro de la lengua, es que no se puede imaginar lo que es, cómo haya evolucionado, qué términos conservan ellos, que, vamos, yo cuando he tenido que hacer programas en mi vida profesional, fui de las primeras que puse autores hispanoamericanos, porque es que me parecía que a un Rulfo en Pedro Páramo, pero qué lengua maravillosa. Y entonces, bueno, he sido también muy admiradora de estos países. Por eso, Sí, por la lengua. Además, el castellano... Me parece que es el milagro del Sí. descubrimiento. El castellano o español es una lengua de vertebración. Es una lengua que además se conserva muy bien. De Maravillosamente. momento. Bueno, luego ya tendremos ellas, ellos, ellas, pero bueno, en principio se conserva muy bien. Frente al inglés, que es una lengua muy desvirtuada. O sea, Pero el inglés, no. dice, no, es que hay más gente que habla inglés que español. Y digo, pero ¿qué inglés? Claro, no. ¿Qué inglés? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Os dejo las diapositivas si queréis aquí para usarlas o... Bueno, eso... Bueno. Lo acordaremos. Es el libro que lo decida. Abre el micrófono. ¿Este fantástico amor que sientes por Asturias tiene algo que ver por tus orígenes o no? Simplemente es... Mira, durante 4 años me pegué los veranos enteros en el Gran Hotel en Ribadesella, porque fueron la sede de los cursos de verano de mi universidad. Y desde allí las excursiones eran maravillosas. y lo bien que se come, lo bien que se duerme y la gran cantidad de amigos que tengo por allí. La gran cantidad de amigos. Bueno, es que lo has dicho con mucho corazón. Bueno, otra persona, es que es entrañable ya como persona, que ha confesado que no es asturiana, es miembro del Consejo Superior Bueno, de esta casa y hace más asturianía que muchos asturianos. Siempre. Bueno, aquí, gracias, Andrés. de todas maneras, socios no hay muchos. Uno, Cándido Fernández Luce, que a pesar de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, Están esas. él viene aquí a estar presente siempre que es posible. Entonces, bueno, Elena, Ignacio, muchas gracias. Nos habéis hecho pasar una tarde muy buena y, bueno, sabéis que dejéis las puertas abiertas para volver a ocupar este espacio cuando lo tengáis a bien. Seguro que sí. Muchas gracias a los presentes. Gracias a los que están... Y hasta la próxima. Bueno, gracias. Hasta mañana.